El día de hoy vamos a ver el modelo de solución regular. ¿Y qué es el modelo de solución regular? Ok, normalmente se utiliza en mezclas que son inmiscibles a cierta temperatura. Es decir, este modelo lo que me predice es qué pasa cuando hay dos sustancias que al mezclarse se vuelven como agua y aceite, se separan en dos fases. ¿Y qué pasa con este tipo de sistemas? Pues a cierta temperatura, y lo vamos a ver más adelante, a cierta temperatura el sistema se puede mezclar perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo agua y aceite en mi casa y los caliento a cierta temperatura, estas dos sustancias finalmente se mezclan. Y cuando me voy enfriando, llega un punto en el que ya no son miscibles y otra vez se separan. Este tipo de mezclas también ocurre en materiales. Cuando ustedes mezclan dos sustancias, ocurre esto, que se mezclan y al momento de enfriarlos se separan. Ejemplo, la perlita. La perlita es el claro ejemplo. Está el carbono y el hierro disuelto. Y cuando ustedes van enfriando, ¿qué pasa con el enfriamiento? Se separa en dos fases, alfa y cementita. Y esa alfa y cementita se convierte en láminas de perlita, ¿cierto? ¿Conocen la perlita del acero? Y entonces la idea va a ser, estas son las ecuaciones fundamentales del modelo de solución regular. Y me dice que el coeficiente de actividad de A está relacionado con esta ecuación para la composición de B. Y vean que está cruzado. ¿Qué quiere decir? Que el delta G de exceso de A y el coeficiente de actividad de A se calcula con el cuadrado de B, de la sustancia B. Y este parámetro alfa, que es una constante, es un número, que es parte del modelo de solución regular, dice ahí la constante alfa, pues tiene unidades de energía, joules por mol, es una energía, y simplemente es un número que es característico de cada una de las mezclas. Ahora, el problema que dice ahí abajo lo vamos a resolver y dice, ok, se tiene una mezcla a una temperatura de 400 Celsius con una composición de X de A de 0.3, o sea, 30% de A, el restante sería 70 de ¿quién? De B. Y la constante alfa, 10.584 joules o 10.584 kilojoules. Y con esos valores, vamos a ver qué nos preguntan. Nos piden calcular algunas cosas. Nos piden calcular, ejemplo, dice ahí, calcular el coeficiente de actividad de ambas sustancias. ¿Qué se refiere con calcular el coeficiente de actividad de ambas sustancias? Hay que despejar a gamma de aquí y encontrar cuánto va el coeficiente de actividad de A y B. Y esa es la utilidad, básicamente. Todos los modelos del lado derecho, normalmente del lado derecho donde está ahí alfa por xb, lo que va a tener es un polinomio, una expresión que me va a permitir calcular el coeficiente de actividad de una sustancia. Intenten calcular este. Vamos a ver el primer cálculo. ¿Cuál sería el primer cálculo? Dice ahí, calcular el coeficiente de actividad de A. Y lo que tendría que hacer es despejar de la ecuación de arriba del modelo de solución regular la gamma de A. Y simplemente paso RT dividiendo y saco exponencial. Y me quedaría una cosa así. Y les da 2.52 gamma de A. ¿Sí les dio así? Ok, perfecto. ¿Es repulsiva la interacción o es atractiva? Repulsiva. ¿Qué quiere decir? Que esta sustancia parece ser que quiere salir de la mezcla. Y si calculan gamma de B, ¿ya la calcularon? El cálculo es exactamente el mismo, pero nada, tengan cuidado cuando estén utilizando el modelo de solución regular, que gamma de B se calcula con la fracción de A. O sea, van encontradas al cuadrado. Y aquí también les da repulsión, pero les da una repulsión mucho menor que la de B. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa me pide por ahí? Dice ahí calcular la actividad de cada componente. ¿Cómo sería calcular la actividad del componente? Sería multiplicar la fracción por ¿quién? Por gamma, la fracción por gamma. Muy bien. Entonces, ¿cuánto les daría, chicos? Ok, ¿sí les salió, chicos? La actividad de cada componente. Perfecto. Dice ahí, se puede observar que en ambos componentes la actividad es mayor a la concentración. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, debería de tener 70% de concentración de A. Y, perdón, 30% de concentración de A. Y lo que tengo es 0.7. Y también la actividad de B vale 0.82 en vez de, ¿qué? 70%.
Y entonces la suma no tiene que dar 1. La suma de las concentraciones sí tiene que dar el 100%, pero la suma de las actividades no tiene que dar el 100%. Si hay repulsión van a dar más de 1 y si hay atracción van a dar menos de 1. Ok, dice ahí, encontrar la expresión y el valor para delta G de la mezcla. ¿Y cómo obtengo el delta G de la mezcla a partir de las propiedades parciales de cada componente? Si ustedes recuerdan, voy a poner aquí interludio. Voy a poner aquí interludio. La clase pasada vimos cómo obtener el delta G de una mezcla a partir de las propiedades de cada sustancia. Y estas son las propiedades de cada sustancia, la parcial de A y la parcial de B. Y ya una vez que tengo definido quién es la parcial de A y la parcial de B, voy a intentar encontrar con la primera ecuación que vimos, que era esta. Y dice ahí, ok, si tengo las propiedades parciales phi de A y phi de B, pues las multiplico por su fracción mol y me va a dar la propiedad total de la mezcla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ocupar esta ecuación. En vez de phi voy a poner a delta G de A y delta G de B. Las voy a multiplicar por su fracción mol y las voy a sumar y me va a dar el delta G de la mezcla, ¿cierto? Con eso ya tengo el delta G de la mezcla, pero aguas, voy a poner aquí peligro, ¿verdad? ¿Por qué peligro? Porque el delta G que yo tengo del modelo de solución regular es el exceso, solamente es el exceso. Me falta sumar la parte que ideal. Entonces el total de la mezcla va a ser la parte ideal más el exceso, donde el exceso es la suma de las fracciones molares por el delta G de cada sustancia, pero con este modelo que es el modelo de solución regular. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar esta expresión que está hasta la derecha, multiplicarla por XA, porque acuérdense que es XA por delta G de A, más XB por esta expresión que es el delta G de B. Lo suman y les va a dar una sola expresión. Y eso lo suman con la total y les va a dar una expresión completa, ideal más exceso. Y evalúan los datos del problema para encontrar el valor de delta G de la mezcla. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Primero con los parciales, G de A y G de B, los multiplico por su fracción molar, fracción de A y fracción de B. Y ya que tengo el exceso total de la mezcla, lo sumo con el ideal y me va a dar el total. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces va otra vez las parciales de A y de B, las multiplico cada una por su fracción molar. Sería fracción molar de A por delta G de A y fracción molar de B por delta G de B. Y ya que tengo la suma de las dos, ya tengo el exceso de la mezcla. Y ya que tengo el exceso de la mezcla, ¿qué hago? Le sumo el ideal y evalúo todos los términos y me da un número. Me dice cuál es el delta G total de la mezcla. ¿Para qué servirá? La pregunta, ¿no? Ya, bueno, los vamos a hacer el cálculo. Es un chorizote, no sé, va a ser un montón de cálculos. La pregunta obvia aquí es, ¿y para qué rayos sirve calcular el delta G? Si es negativo, ¿qué va a pasar? ¿La mezcla es estable? Y entonces, ¿qué va a pasar con las dos sustancias? Son miscibles entre sí. Y si el delta G es positivo, son inmiscibles, se van a separar como agua y aceite. Esa es la idea. Para eso hacemos todo este cálculo. Para intentar calcular si esta mezcla con composición 70-30 que tiene repulsión, la repulsión es lo suficientemente grande para hacer que se separen en dos fases, o si la repulsión no es tan grande y las mezclas sí se va a dar, a pesar de que tienen repulsión entre ellas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si el delta G me da positivo, sería repulsión y no es estable la mezcla, no es espontánea. Y si fuera negativo, entonces sí es espontánea y sí se van a mezclar entre sí. Intenten hacer el cálculo. Nos va otra vez. Para encontrar el delta G de exceso de la mezcla, ¿qué tengo que hacer? Sumar cuánta energía aporta la sustancia A y cuánta energía aporta la sustancia B, pero multiplicadas por la cantidad de sustancia A y la cantidad de sustancia B. Es decir, si tengo propiedades parciales de cada sustancia, las tengo que multiplicar por su fracción mol y sumarlas para obtener el delta G total de la mezcla. En este caso sería el delta G de exceso, solamente la parte no ideal. Solamente la parte no ideal. Cuando yo hago la multiplicación y factorizo alfa xa xb, les queda aquí adentro un paréntesis que significa xa más xb.
pero como es mezcla binaria, la suma da ¿cuánto? 1. Y entonces este sería el delta G de exceso de la mezcla. Apúntenlo. Acuérdense, este solamente es para el modelo de solución regular. Si es otro modelo, ¿qué tengo que hacer? Pues deducirlo. Yo aquí hice la deducción. A partir de las propiedades parciales, cómo encontrar el total, más bien el exceso de la mezcla. Pero solamente es para este modelo. Si tengo otro modelo, tendría que ocupar las ecuaciones del otro modelo. Solución regular. ¿Cómo se llama este modelo? Aquí vamos a poner modelo de quién? De solución regular. Así se llama el modelo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar el ideal más el exceso. El ideal es este. Y el exceso es este otro. ¿Qué voy a hacer al final? Pues voy a evaluar todos los datos del problema, que eran 400 Celsius, fracción molar, 0.3 y 0.7. Y les da el cálculo del delta G de exceso. De nuevo, ¿para qué sirve? Si es positivo, la mezcla es inestable y no se van a mezclar. Y si es negativo, la mezcla es espontánea y entonces uno se va a mezclar en el otro. Entonces, cuando diseñan aleaciones, ¿no? Es un error común decir, no, pues vamos a mezclar, vamos a hacer un tutti frutti de todos. ¿Valdría la pena hacer mezclas a lo loco y desperdiciar material? No, ¿verdad? Lo primero sería hacer un cálculo, si hay algún modelo, predecir un poquito cuáles son las interacciones que tiene una sustancia con la otra, y si es repulsiva, pues dar por hecho que no va a haber una mezcla, no se va a homogenizar perfectamente, que voy a tener una separación de fases. Y probablemente a cierta temperatura sí sea estable la mezcla. Es probable que si caliento mucho, ¿qué va a pasar? La mezcla sí sea estable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que caliento, mezclo, y al enfriar se separa. Puede ser al solidificar o enfriar súbitamente separo y creo un material con esas propiedades. ¿Tiene sentido? Para eso sirve esto del delta G, para predecir si una mezcla es estable o no. ¿Sale? ¿Cuánto les da? Según yo, esta es la parte ideal. Menos 3417 y la parte de exceso que es 2222.6 sumados me da menos 1194.3 joules por mol. Ok, nos dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que la mezcla es estable o es espontánea. Dicho de otra forma, sí se van a mezclar entre los dos, pero es miscible. Pero vean que la parte de exceso es positiva. ¿Qué quiere decir? Que esta interacción repulsiva que tienen las sustancias hace que la mezcla sea menos estable de lo que debería estar. Pero aquí la parte ideal gana, ¿no? 3000 contra 2000 gana la parte ideal. Y la parte ideal siempre es negativa. Por lo tanto, la mezcla sí ocurre. ¿Dudas, preguntas con el modelo de solución regular? ¿Cómo calcular el delta G de exceso? ¿Y cómo calcular el delta G total de la mezcla? Ok, voy a avanzar, chicos. Voy a quitar aquí lo de arriba. Y dice ahí, ok, encuentre la expresión, ya se vio ahí un poquito la respuesta, pero encuentre la expresión para delta H de exceso de cada sustancia y el delta H de exceso o el delta H total para la mezcla y calcular su valor numérico. Ok, ¿qué tienen que hacer? Pues utilizar la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Voy a poner aquí dividir. Vamos a poner, ¿cuál es la pregunta? Me dice calcular la expresión para el delta H de exceso de cada sustancia y el delta H de la mezcla total. Calcular su valor numérico. Ok, ¿qué tienen que hacer? Utilizar la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Cuál es la ecuación de Gibbs-Helmholtz? Esta de aquí, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Tomar al delta G de exceso de cada sustancia, el delta G de A y el delta G de B, dividirlo entre T, luego derivarlo con la temperatura y multiplicarlo por menos T cuadrada. ¿Cuál es el delta G de exceso? Pues el que decía por acá, delta G de exceso para la solución regular es este. Es su delta G de exceso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A este dividirlo entre T y derivarlo con la temperatura, es decir, el lado derecho. Este le pongo división entre T y luego hago derivada con la temperatura. Lo multiplico por menos T cuadrada
y me va a dar el delta G de exceso de la sustancia A, ¿cierto? Luego hago lo mismo, repito el procedimiento y lo hago ¿con quién? Con la sustancia B, derivo, más bien divido con T, derivo con la temperatura, multiplico por menos T cuadrada y me da el delta G de exceso de B. Ya que tengo los dos, pues hago la suma ponderada, como en esta, hago la suma ponderada para calcular el exceso de la mezcla. Y ya que tengo el exceso de la mezcla, lo sumo con el ideal, y me da el total del delta H. Intenten calcularlo, chicos. ¿De qué me sirve calcular el delta H? Es qué tanto se calienta la sustancia A y qué tanto se calienta la sustancia B. Es probable que al momento de mezclarlos, la interacción haga que una se caliente y la otra se enfríe, o que las dos se calienten. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar la ecuación de Gibbs-Helmholtz con este término, alfa x de b al cuadrado y alfa x de a al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación de Gibbs-Helmholtz? La que pusimos aquí arriba, que era toma el delta G, o sea, alfa x cuadrada, y divídelo entre t, derívalo con la temperatura y multiplícalo por menos t cuadrada. Una vez que obtengas todo este término, te va a dar qué tanto se calienta la sustancia A. Calculo lo que le pasa a la sustancia B, lo multiplico por su fracción mol y lo sumo y me da el total del calentamiento de la mezcla. ¿Cuál es la entalpía de exceso de la mezcla? Ahora, la entalpía total es la suma del ideal más el exceso, pero ¿cuánto vale el ideal en una mezcla? ¿Cuánto es el ideal? Cero. Una mezcla ideal no se calienta al momento del mezclado, solamente es la parte de exceso. Entonces con eso ya voy a obtener cuánto vale la parte de exceso. Inténtenlo realizar. Ok, vamos a poner la respuesta. Dice ahí, ok, ¿qué pasa si al delta G lo divido entre T? ¿Cuál es el delta G? El que estaba aquí arriba. Voy a poner otra vez la ecuación. ¿Cuál es el delta G? Alfa xb cuadrada. Si tomo este delta G de aquí y lo divido entre T, y luego lo derivo con la temperatura, ¿cuánto vale la derivada de 1 sobre T? Menos 1 sobre T cuadrada, ¿no? Porque el T lo subo, queda T a la menos 1, bajo el menos 1 y le resto otro, me queda menos 1 sobre T cuadrada. Y entonces, ¿cómo me quedaría la derivada? Sería alfa por x de b por menos 1 sobre T cuadrada. Y el menos con el menos se cancelan, la T cuadrada con la T cuadrada se cancela y me queda alfa x de b al cuadrado. Dice sus compañeros, queda igualito que el delta G. Ok, sí, muy bien. El delta G y el delta H para el modelo de solución regular son el mismo. Son exactamente el mismo, la misma expresión o el mismo valor numérico. Pero esa no era la pregunta, no era la pregunta nada más cuánto se calienta A y cuánto se calienta B, sino además cuánto se calienta la mezcla. ¿Cómo obtengo la mezcla? Ideal más exceso. El ideal vale 0, ya, resuelto. Pero todavía tengo que hacer la multiplicación x de A por x de B. Y en teoría me va a salir lo mismo que pasó con el delta G. ¿Cuánto valía el delta G de exceso de la mezcla? Alfa x de A por x de B. ¿Se acuerdan que hicimos lo mismo con el otro? Para calcular el delta G, ¿qué hicimos? Sumamos delta G por x de A más delta G por x de B. Y me dio esta expresión. Pero dijimos que delta H y delta G son lo mismo. Ah, ok, entonces también el delta H de la mezcla es la misma. Y el ideal vale 0. ¿Cuánto vale el delta H de la mezcla? Esto. 22.000.6. 2222.6 joules. La pregunta es, ¿exotérmico o endotérmico? Endotérmico. ¿Qué quiere decir? Que para mezclarse necesito calentarlo un poquito, aplicar energía. Si no lo caliento, la mezcla no se va a dar. ¿A dónde va a ir a parar esa energía? Pues hacer que la sustancia se incorpore una con la otra. Si no ingreso esta sustancia, pues debería de enfriarse la mezcla. Dudas, preguntas como cómo calcular el delta H. Se ocupa la ecuación de Gibbs-Helmholtz a partir del delta G que ya conozco. Y bueno, vamos a poner la otra. Dice ahí, encontrar la expresión para delta S de cada sustancia y calcular el delta S de la mezcla. Hay que hacer exactamente lo mismo. Tomar al delta G de cada sustancia. ¿Cuál es el delta G de cada sustancia? Estas ecuaciones de aquí. Le voy a poner, además lo voy a poner aquí abajo.
¿cuánto vale el delta G de cada sustancia? En el modelo de solución regular sería estas. Y le tengo que aplicar la ecuación para el delta G, perdón, para el delta S. ¿Cuál es la ecuación para el delta S? Dice aquí, menos la derivada de delta G con T. ¿Qué tengo que hacer? Pues derivar este lado con T. Si no tiene a T, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale el delta S para cada sustancia? 0. Muy sencillo. ¿Cuánto vale el delta S o el cambio en la entropía de exceso de cada sustancia? 0. Sustituyo la expresión del delta G de exceso y como es derivada con la temperatura y no tiene a la temperatura, la derivada de una constante vale 0 y listo. Pero el delta S de la mezcla no vale 0 porque el exceso total de la mezcla, perdón, el delta S de exceso de la mezcla es el exceso más el ideal, ¿no? El exceso vale 0, pero el ideal no vale 0. ¿Tiene sentido? ¿Cuánto vale el ideal? Entonces tienen que buscar cuánto vale el delta S de exceso, perdón, el delta S ideal de la mezcla. Ya sé que son muchos términos, ¿no? Ya sé que son muchos términos. Está el delta S total, que es el ideal más el exceso de la mezcla, más el delta S de la sustancia A, más el delta S de la sustancia B. Y cada sustancia tiene su parte ideal y su parte de ¿qué? De exceso. Son muchos delta S. Hay que saber cuál de todos ocupar. En este caso les preguntan por el total de la mezcla. Entonces, ¿qué tengo que tener? El ideal de la mezcla más el exceso de la mezcla. Ya dijimos que el exceso de cada sustancia vale 0. Por lo tanto, el exceso de la mezcla vale 0. Solamente es el ideal. ¿Cuánto vale el delta S ideal de esta mezcla? Ok, entonces ya vimos que el delta S de exceso es 0. Y vamos a ver cómo calcular el delta S total. Y dice ahí, ok, en el modelo de solución regular, el exceso, todos los excesos de la entropía valen 0. Por lo tanto, el delta S solamente es la parte ideal. Y la parte ideal hay que conocer esta ecuación. Menos R por X logaritmo de XA, X logaritmo de XB. Y haciendo los cálculos me da 5.08 joules por mol Kelvin. Ok, ¿ya lo entendieron? ¿Ya vieron cómo se hace delta, qué? Delta H, delta S y delta G. Ok, les faltan estos tres, chicos. ¿Qué tienen que hacer? Buscar la ecuación correcta para calcular el cambio de la energía interna, el cambio de la energía de Helmholtz y el cambio de la energía, perdón, el cambio de volumen a partir de estos delta G. Los ideales, pero no le estoy preguntando por los ideales. ¿Cuál le estamos preguntando? Los excesos. Y de hecho el ideal de U no es 0. El ideal de U no vale 0. Solamente de estos dos vale 0 el ideal. ¿Ok? Pero vean bien lo que les pregunto. Y ese es uno de los errores clásicos en el examen. Les pido exceso y me dan ideal. Les pido el total y me dan el parcial. Entonces, tengan cuidado con lo que están calculando. Dice aquí calcular para cada sustancia el delta U, el delta A y el delta B. Es decir, cuál sería la expresión para el delta U de la sustancia A. Aguas, eso solamente es para la parte ideal. Sí, cuando el delta U es igual a menos delta G, solamente es para la parte ideal. Aquí tengo que hacer el cálculo. ¿Cómo? Tengo que buscar cómo calcular a delta U a partir de delta G. Y por ahí estaba la ecuación. O por ahí estaban las ecuaciones. Las voy a poner rapidísimo. No, aguas, eso es solamente la ideal. Va otra vez. Sí, muy bien. Delta, voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. ¿Qué estamos calculando? Queremos obtener estas tres propiedades termodinámicas de cada sustancia a partir del delta G. Y dice por aquí, ¿cómo se obtiene la entropía? Dice aquí, la entropía es la parcial de G con T. Esa ya la hicimos. ¿Cómo se obtiene la entalpía? Pues divido G con T, luego lo derivo con la temperatura y lo multiplico por menos T cuadrada. Ya la obtuvimos también. Pero ¿cuál nos falta? El delta U. ¿Cómo se obtiene el delta U? T delta S menos P delta B. ¿Quién es el primero que tengo que calcular para poder calcular? O sea, delta B. ¿Cómo se calcula el cambio de volumen, chicos? Por ahí debe de estar.
El cambio de volumen de una mezcla es la parcial de G con quién. Con P, con la presión. ¿Aquí hay alguna presión? ¿Algún término que tenga la presión? No. ¿Cuánto vale el delta de volumen? Cero. En una mezcla del modelo de solución regular no se comprime la mezcla ni se expande. El cambio de volumen vale cero. Entonces, ¿ya vieron cómo se hace el cálculo? Primero hago el del volumen. Ya que tengo el del volumen, puedo calcular la energía interna. Y ya que tengo la energía interna, puedo calcular la de Helmholtz. ¿Cómo se calcula la de Helmholtz? Aguas, ¿no? ¿Cómo sería el delta de Helmholtz? Menos P delta B de exceso, muy bien. Con esta. Menos P delta B de exceso de la sustancia. ¿Ya tienen todas las ecuaciones para hacer los cálculos? Ok, entonces para este modelo vamos a poner aquí cuánto valen las propiedades de delta de volumen. Si es la parcial con P, con la presión, y estas expresiones no tienen a la presión involucrada, ¿cuánto vale el delta de volumen? Cero. Una vez que delta de volumen vale cero, ¿cuánto vale también la energía de Helmholtz, que se define como menos P de B? También vale cero, muy bien. Y la energía interna es un poquito más difícil de ver, porque el exceso de este modelo, el exceso del modelo de solución regular en la entropía vale ¿cuánto? Cero. No sé si lo vimos. Uno de los que calculamos el exceso del modelo de solución regular, todos vale cero. Lo pusimos acá arriba, lo voy a poner aquí. ¿Cuánto vale el delta S del modelo de solución regular? Dijimos que es la parcial con quién? Con temperatura. Y si hago la parcial de alfa xb al cuadrado, no tiene temperatura, entonces ¿cuánto vale el exceso? Cero. Y el delta B también valía cero. ¿Cuál es la solución? Va a sonar tonto, pero todo vale cero, ¿no? O sea, tanto el parcial de volumen, como el total del volumen, como el parcial de A, como el parcial de U, como el total de U, como el total de A, todo vale cero. Pero solamente en este modelo. ¿Cómo se llama este modelo? Modelo de solución, ¿qué? Regular. Entonces, ahí apunten las ecuaciones del modelo de solución regular. Voy a poner el resumen de lo que salió. Y ustedes deben de ser capaces de hacerlo con cualquier modelo. Nosotros lo hicimos con el modelo de solución regular, pero ustedes podrían hacerlo con cualquiera. Vamos a poner ahí ejercicio ya. Y estos ejercicios son con el modelo de solución regular. Y dice ahí, ok, se investigó la actividad del zinc en aleaciones líquidas sobre cobre. Es decir, meto aleaciones cobre-zinc, que es un latón, ¿cierto? Y dice ahí, en el rango de temperaturas entre 1069 y 1303 Kelvin. Y se encontró que el coeficiente de actividad se expresa de la siguiente forma. Y dice ahí, ok, ¿cómo se expresa el coeficiente de actividad? Así. RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad de la gama de zinc, es igual a menos 31.630 por la fracción de cobre. Ese es nuestro modelo. ¿A quién se parece, chicos? Al modelo de solución que regular. Ustedes viendo la expresión, saben que X de cobre está relacionada con la gama de zinc y está elevada al cuadrado. Por lo tanto, es un modelo de solución que regular. ¿Cuál sería el parámetro alfa aquí? ¿Quién sería alfa? Menos ¿qué? 31.630. ¿Cierto? Ese sería mi parámetro alfa del modelo de solución regular. Yo observando mi ecuación digo, es un modelo de solución regular, perfecto. R vale ¿cuánto dice ahí? 8.300, perdón, 8.3144. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación está escrita en joules. Y la pregunta es, calcule la presión parcial de zinc en una composición 40-60 a 1300. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Qué hay que hacer? Ok, tengo que despejar el coeficiente de actividad del zinc. ¿Sí o no? Despejo el coeficiente de actividad del zinc. Evalúo para esta mezcla 40-60 cuánto vale el coeficiente de actividad de zinc. Ya vimos que pasa dividiendo el RT, le saco exponencial.
Ya que saqué la gamma, calculo la actividad. La actividad, ¿se acuerdan? Es gamma por la fracción molar. ¿Tiene sentido? Gamma por la fracción molar. Calculo la actividad. Ya que tengo la actividad, ¿qué hago? Si ustedes recuerdan, la actividad es igual a ¿quién? Presión entre presión pura. ¿Se acuerdan? Entonces voy a ponerlo aquí. Voy a poner todo lo que necesitan. Ahí va la ecuación. Ahí viene la ecuación. Dice, ¿qué necesito para hacer el cálculo? Ok, número 1, necesito saber cómo despejar de aquí gamma. Y eso no tiene chiste, ¿verdad? RT pasa dividiendo, saco la exponencial y ya me da gamma. Ok, pero ¿qué hago una vez que calculo a gamma? Calculo la actividad. ¿Cómo se calcula la actividad, chicos? Gamma por ¿quién? Gamma por fracción molar. Pero al mismo tiempo, esto es igual a la presión entre la presión pura. ¿Se acuerdan? La presión pura. ¿De dónde voy a sacar la presión pura? Pues datos del Kubachevsky. Presión de vapor del zinc. La gamma la saco del modelo de solución regular. La composición la saco de la composición de zinc de la mezcla. Y la presión, esta sería la presión de vapor en la mezcla de zinc. ¿Tiene sentido? Y ya estoy considerando la no idealidad de la mezcla. Como gamma es mayor a la unidad, es una repulsión, ¿qué va a pasar? Pues va a volatilizarse más el zinc de lo que debería. Se va a volatilizar demasiado. ¿Qué pasa si gamma es menor a 1? Como hay atracción, no se va a volatilizar tanto el zinc. ¿Tiene sentido? Ok, entonces hagan el cálculo. Ahí están todos los datos que necesitan. Bueno, ok, vamos a poner el cálculo. ¿Qué hicieron primero? Calculan la presión de vapor con los datos de la tabla. ¿Sí les dio estos milímetros de mercurio? 2185, 2186, ¿sí? Ok, perfecto. Ya que tienen eso, sustituyen los datos para calcular gamma de zinc. Vean que aquí pongo la fracción de cobre al cuadrado. ¿Cuánto vale la fracción de cobre? 0.6 al cuadrado. Y les da una gamma de 0.35. ¿Qué quiere decir? Que hay atracción o repulsión en la mezcla. Atracción. Se va a abatir la presión de vapor del componente en la mezcla. Entonces va a ser una presión de vapor menor a esto. Sale, hago el cálculo de la presión del componente en la mezcla y es despejar de aquí la presión de arriba, porque la de abajo es la pura. Entonces multiplico gamma por fracción molar por presión pura y les da 305 milímetros de mercurio. Vean que si el componente estuviera puro a esta temperatura, ya se hubiera evaporado, porque a 760 se evapora la sustancia, ¿cierto? Supera la presión de vapor y empezaría a burbujear zinc, ¿no? La sustancia pura. Pero el zinc no está puro, está en la mezcla con cobre y ya con el cobre no alcanza la presión de 700 milímetros de mercurio, 760. ¿Qué quiere decir? Que no se va a evaporar esta sustancia en la mezcla, se va a quedar en la mezcla. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, vamos a hacer otro. El último antes de ir al break. Dice ahí, la variación de composición de delta G para aleaciones líquidas aluminio-cobre se muestra en la siguiente tabla. Sale. Dice ahí, calcule delta G de oro y delta G de cobre para una composición de 0.3. ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Se acuerdan cómo sacar a partir de las propiedades de la mezcla las parciales de A y de B? ¿Con la ecuación de quién? ¿Cómo se llama la ecuación? Voy a poner aquí. ¿Cómo se calcula el delta G de A y el delta G de B? Y voy a ponerlo acá con la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Perdón, con la ecuación de Gibbs-Duhem en forma diferencial, que es esta, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Así, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay que hacer con derivada numérica para una composición de 0.3 la fracción molar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme en esta composición y hacer derivada numérica y calcular cuánto vale el delta G de A y de B
para esta mezcla, que en este caso es oro y cobre. ¿A qué temperatura? 1550, ¿no? Kelvin. Inténtenlo hacer. Ahí viene la composición de cobre a la cual hay que hacer la ecuación de Gibbs-Duhem. Esta es la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿se acuerdan? Y vean que siempre a partir de los términos de la mezcla me da, ¿qué? Perdón, me da los parciales de A y de B. ¿Sí? ¿Me espero? Bueno, vamos a poner la respuesta. Entonces tenemos que usar la ecuación de Gibbs-Duhem para a partir de las propiedades totales de la mezcla encontrar las parciales. Y de hecho solamente vamos a encontrar el exceso de cada sustancia. Voy a poner ahí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Pues para la composición de punto 3, hacer derivada numérica, multiplicar por X de cobre y sumar la X total de exceso. Y según yo les da esto. Otra vez, ¿cuál es al revés? Ok, para punto 3 de cobre, aquí dice punto 3 de cobre. Punto 3 de cobre sale siguiente de oro, pero aguas, siguiente de oro. Si yo aquí pongo la siguiente de oro, ¿hacia dónde crece el oro? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, entonces el siguiente es este y el anterior es este. Acuérdense que estoy derivando con quién, con X de oro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y punto 3 por el siguiente menos el anterior en oro, pero el siguiente menos anterior en oro es este, siguiente y anterior. Y luego le sumo el dato a la composición punto 3 y me da este dato. Igual para el cobre, vean que para el cobre multiplico fracción de oro, que es punto 7, por la derivada numérica del cobre o del delta G con cobre. Pero ahí sí delta G con cobre sería este, siguiente, menos anterior. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y luego le sumo el dato de la composición y me da el parcial de cobre. ¿Sí les dio así? ¿Sí? Ok, vamos a ver si nos da chance de hacer otro. Ok, dice calcule el delta G para una composición de 0.1 de cobre. Pero aguas, dice el delta G total. No dice el exceso. El otro que decía, calcular el exceso de cobre y de oro a punto 3. Aquí les dice calcula el qué. El delta G total. O sea, el ideal más el qué. Más el exceso. ¿El exceso de dónde lo van a sacar, chicos? De la tabla, muy bien, de la tabla. ¿Dónde está? Dividir. Y siempre ese es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lean bien qué le están pidiendo. ¿Cuál sería el delta G de exceso de cobre? Perdón, el delta G de exceso de la mezcla. Sería este, ¿no? Es el exceso de la mezcla, ¿no? Porque les pide para una composición de oro de 0.1. Y cuidado, porque no es de cobre, es de oro. Si el oro vale 0.1, ¿cuánto vale el cobre? 0.9. Entonces, primero leer bien la tabla. Este es el dato que me están pidiendo de delta G de exceso. Pero este es el exceso. Me falta sumarle el qué. El ideal. Y entonces necesito la temperatura. Dice que la temperatura es ¿quién? 1550 Kelvin. Y con eso ya puedo calcular el ideal y sumarle el exceso me va a dar el total. De nuevo, ¿para qué sirve esto? ¿Qué pasa si el delta G me da positivo? No es espontánea la mezcla, no se va a dar la mezcla. Si es negativo, sí se da la mezcla. ¿Ok? Intenten hacerlo. Ok, ¿cómo quedaría? Sería el ideal, hay que calcular el ideal por separado, poner 0.1 de oro y el 0.9 de cobre con la temperatura de 1550. Y según yo el ideal da esto. Y el exceso es este dato que está aquí al final, dijimos. Porque es para una composición de oro de 0.1. Sumado el ideal más el exceso les da el total, que es menos 6359. La pregunta es, ¿estable o no estable la mezcla? Estable. ¿Qué quiere decir? Si se va a dar la mezcla, es espontánea. No se van a separar las fases. ¿Ok? Vamos a ir al break. Ahorita regresamos.